abrir los ojos y darse cuenta de, así no, por este camino no puedo continuar, ¿no? Tengo que hacer algo diferente, tengo que hacer algo con mi vida, tengo que cambiar cosas de mi vida. Yo hace 15 años también entré en recuperación, también ingresé, ¿vale? Con 30 años y fue por el amor duro. Y me dijeron, es que si no lo hacíamos así, no hubiera reaccionado. Entiendo que hay personas que no saben en qué punto es un uso, un abuso o es adicción. En el día a día, en la vida, nos encontramos muchas cosas que hacemos de una manera cotidiana que se puede desencadenar una adicción, ¿no? No solo es la liberación de dopamina que produce, sino cómo eso se lleva luego se extrapola a la realidad. La familia también tiene que evolucionar, la familia también tiene que aprender y entender que su hijo, su pareja, no es un degenerado, sino que al final es una persona que está enferma. Bienvenidos a Adicciones al Descubierto, y en este tercer episodio hablaremos de cómo se desarrolla la adicción y de por qué. Y para ello hemos invitado a Jordi Villaescusa, terapeuta especialista en el tratamiento de las adicciones. Bienvenido, Jordi. ¿Qué tal estás? Gracias, Luis. Bien, bien. La primera pregunta que quiero hacerte, Jordi, es: ¿el adicto nace o se hace? Pues esta sería una respuesta muy, muy ambigua, Luis, ¿no? Porque de hecho muchos profesionales de la materia, pues bueno, algunos dicen que se nace, otros dicen que se hace, ¿vale? Pero yo te voy a dar mi punto de vista de todo esto, ¿vale? Parece ser que, pues bueno, las personas que desarrollan una adicción, pues ya nacen con una predisposición genética, ¿vale? No solamente a desarrollar adicciones a lo que sería con sustancias, como sería el alcohol, la cocaína, el THC, sino que pueden desarrollar cualquier tipo de conducta adictiva, sino que serían las conductas adictivas, pues como sin sustancia, pues como podrían ser el juego, las nuevas tecnologías, adicción al sexo, compras compulsivas, ¿vale? Entonces parece ser que hay una predisposición, ¿vale? Pero no solamente con la predisposición genética se puede desarrollar una adicción, sino que luego hay otros factores que también ayudan a desencadenar una adicción, ¿no? Lo que nosotros diríamos los factores biopsicosociales, ¿no? Es decir, también tiene mucho que ver lo que es la psicología de la persona, es decir, para que me entiendas, ¿no? En términos más familiares, ¿no? El cómo es la persona, ¿no? Normalmente los adictos son personas, pues bueno, que yo siempre digo que tienen una sensibilidad especial, ¿no? Es decir, son personas que al final las cosas que les suceden en el día a día, pues bueno, pues son más sensibles, ¿no? Es decir, una ruptura de una pareja le puede afectar de una manera mucho mayor, la muerte de un familiar, el despido en un trabajo, ¿vale? Es decir, son personas que tienen más sensibilidad a la hora de poder afrontar este tipo de situaciones, que nos podemos encontrar cualquier persona ante este tipo de situaciones, ¿no? Pero son personas que estas situaciones les afectan mucho más. Y luego hay otros factores que serían los factores ambientales también, ¿no? Evidentemente que una persona que se relaciona con personas que consumen, pues evidentemente tiene muchas más probabilidades de probar el tóxico, ¿no? Probar la sustancia, entonces tiene más probabilidades de desarrollar cualquier tipo de adicción. Te pongo un ejemplo, ¿no? Si yo soy una persona que bebo Coca-Cola y salgo con gente que bebe cubatas, pues tengo muchas posibilidades de dejar de beber Coca-Cola y un día probar los cubatas, claro, también, ¿no? El efecto dominó. Exactamente, y luego los ambientes, ¿no? Los ambientes evidentemente que también favorecen, ¿no? Si yo soy una persona que crezco en un barrio donde hay mucho consumo de droga, tengo muchas más probabilidades de al final probar la sustancia también, ¿no? Es decir, que no solamente es el factor genético, ¿no? Que hay muchas personas que se guían únicamente por ese factor genético y te dicen que adicto uno nace, ¿no? Yo creo que hay muchos otros factores, ¿no? Que al final pueden desencadenar una adicción, ¿no? Como serían, como te he comentado, los factores psicológicos, el cómo es la persona y los factores ambientales, ¿no? Entiendo que hay personas que no saben en qué punto es un uso, un abuso o es adicción. ¿De qué manera puede saber una persona en qué punto se encuentra del consumo? Bueno, yo creo que al final, porque al final en el día a día, en la vida, nos encontramos muchas cosas que hacemos de una manera cotidiana que
que se puede desencadenar una adicción, ¿no? Como a lo mejor las compras, ¿no? Como estaba comentando, como el tema del uso del teléfono móvil, como el tema del sexo también, ¿no? Como el tema del trabajo, ¿vale? Es decir, se nos puede desarrollar la adicción, bueno, en muchos aspectos de nuestra vida. Al final, ¿qué es lo que tiene que ver uno también? Es darse cuenta de si al final lo que yo estoy haciendo, de alguna manera, el cómo lo estoy haciendo, ¿no? El cómo lo estoy haciendo y si a mí me repercute. De una manera me está repercutiendo negativamente. No sé, yo por ejemplo, tengo que ir a comprar, ¿no? Yo por ejemplo, ir a comprarme ropa, tengo que ir a comprarme ropa, ¿no? Pero claro, si yo ya me levanto por la mañana pensando a ver cómo voy a hacérmelo para conseguir dinero, para ir a comprarme ropa, pues a lo mejor tengo un problema. Si yo no llego a final de mes, porque al final me he comprado una cantidad de ropa innecesaria y esto no me permite pues no poder llenar el carro de la compra, pues al final esto me está repercutiendo negativamente, ¿no? Yo también tengo que empezar a darme cuenta de el cómo lo hago, ¿no? Y si me está repercutiendo de alguna manera. Estás hablando de consecuencias, entonces. Correcto, al final de Es decir, consecuencias de lo que yo estoy haciendo. Pues lo que estás diciendo es como que llega un momento que empiezan a haber una variable de consecuencias y supongo que es en ese momento en el que las consecuencias son mayores que los beneficios cuando uno se plantea si realmente esto es un problema. Y otra pregunta que te quería hacer, Jordi, ¿tú crees que una persona adicta viva las consecuencias del consumo, las consecuencias naturales, como pueden ser quedarse sin dinero, sin pagar una factura de la luz, no poder llevar el coche al taller, no poder llenar el depósito, no poder llenar la nevera? ¿Tú crees que el adicto viva esas consecuencias naturales de la adicción es una motivación para el cambio? Hombre, yo creo que al final el ver las consecuencias, el ver lo que a uno le está repercutiendo, al final es lo que le hace de alguna manera abrir los ojos, ¿no? Abrir los ojos y darse cuenta de, así no, ¿no? Por este camino no puedo continuar, ¿no? Tengo que hacer algo diferente, tengo que hacer algo con mi vida, tengo que cambiar cosas de mi vida, tengo que cambiar, bueno, pues la manera de comprar, ¿no? O estoy teniendo un problema con las compras, ¿no? Claro, pero es que ahora se me viene a la cabeza que luego está bueno, pero es que a mí no me pasa nada, porque yo esto lo he escuchado muchas veces trabajando, que llega una madre que me pide ayuda: oye Luis, tengo un hijo que bebe muchísimo, atiéndelo, hablo con él y el hijo me dice que no le pasa nada. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo le marcas el camino a esa persona? Bueno, yo creo que al final tú, Luis, como profesional tienes que intentar analizar un poquito la situación, ¿no? También sí que puede ser, que a lo mejor por parte de la familia hay una preocupación desmesurada, ¿no? Lo que pasa es que cuando te viene una familia que te está diciendo que su hijo tiene un problema con la bebida, normalmente esa preocupación no es desmesurada, es porque la familia ya empieza a ver que hay un problema. Hombre, en estos casos lo primero es intentar hablar con él, intentar hablar con el hijo, intentar hacerle ver, intentar hacerle razonar, que vea que lo que está haciendo le está repercutiendo. A veces también desde la figura también. Sí, pero me acuerdo cuando hablaban conmigo era hablar como hablar con la pared. Porque a mí me decían: Luis, tienes un problema, y yo pensaba que quien tenía el problema era ellos. Yo pensaba que lo dejaría cuando quisiera. Mira, yo siempre creo que el adicto tarde o temprano lo acaba viendo, ¿vale? Lo acaba viendo y acaba abriendo los ojos, ¿no? Hay muchas veces que las personas que tienes a tu alrededor, ¿no? En este caso la familia, lo ve claramente, ¿no? Y el adicto no lo ve. Ahí tenemos dos opciones, ¿no? Es dejar que la adicción siga su propio curso y al final el adicto caiga y al final tenga la sensación de que estoy tocando fondo, ¿no? Porque al final esta palabra también es muy interesante, ¿no? Estoy tocando fondo, ¿no? Es muy interesante porque al final uno tiene que tener esa sensación, ¿no? Para hacer un punto de inflexión en su vida y reaccionar, ¿no? Y reaccionar al cambio, ¿no? Es decir, esperar o que la familia adopte otra postura, ¿no? Es decir, acelerar el proceso. ¿Qué sería acelerar el proceso? Bueno, pues hacer lo que nosotros decimos en adicción es hacer el amor duro. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor duro? Bueno, el amor duro... Yo ya lo sé, pero quiero que ellos lo sepan y que... El amor duro, compartirlo. bueno, como dice la palabra, ¿no? Es decir, como yo quiero a esa persona, ¿no? Yo voy a ser duro con esa persona, ¿vale? A ver, normalmente cuando una persona ya tiene un problema de adicción,
son personas dependientes de la familia, ¿vale? Ya sea a nivel económico, a nivel emocional, ¿vale? Pero son dependientes de la familia ya, ¿vale? Ya están en un punto, cuando la familia lo ve, que son dependientes de la familia. Pero cuidado, que el adicto es ese que es capaz de mostrarle a la familia que no los quiere, ¿eh? Y hacerles sentir a la familia que son lo peor y que ellos no necesitan su amor. Porque yo me acuerdo que mi madre lo último que pensaba era que yo le dijera te quiero. Bueno, al final estaríamos hablando aquí de... Pero no sé hasta qué punto ¿no? Es una coraza, es un personaje que se ha creado o realmente... Bueno, yo no sé si decirlo coraza, podría ser, ¿eh? Podría ser coraza. Yo a veces lo llamo esto como mecanismo de defensa, ¿no? El mecanismo de defensa del propio adicto. El adicto es mentiroso, es manipulador y es un chantajista a nivel emocional, ¿vale? ¿Por qué es mentiroso, manipulador y chantajista a nivel emocional, ¿no? Porque de alguna manera yo tengo que tratar de justificar lo injustificable, ¿no? Es decir, tengo que intentar justificar lo que hago de alguna manera, y la mejor manera de justificar lo que hago es decirte, es que yo soy así o yo hago lo que hago porque al final tú no me diste cariño, ¿no? En mi infancia. O yo soy así porque papá y mamá os separasteis. Y como os separasteis, pues al final esto me ha afectado y por eso actúo así de esta manera, ¿no? Es decir, yo, ¿qué estoy haciendo con eso? Estoy haciendo chantaje emocional, ¿no? Pero al final esto es como una coraza, como bien dices, o, como yo digo, ¿no? Es al final como un mecanismo de defensa que tiene el propio adicto. Porque el amor duro, ¿por dónde pasaría? Porque muchos pueden entender que el amor duro pasaría solo por poner una serie de pautas y límites que tú mismo puedes compartir, pero yo creo que va mucho más allá y me gustaría que realmente, Jordi, entraras un poco en eso para que la gente se dé cuenta de la importancia de dar ese paso. Bueno, a mí es lo que me hizo también, Luis, a mí es lo que me hizo también entrar en recuperación hace 15 años, ¿no? Yo hace 15 años también entré en recuperación, también ingresé, ¿vale? Con 30 años, yo ya estaba para ingresarme con 25 años, y hasta con 20, ya estaba para ingresarme, ¿no? Al final lo hice con 30 y fue por el amor duro. Lo que practicó mi familia conmigo es, yo trabajaba con mi hermano me despidió de la empresa. Sí, me dio una indemnización, pero bueno, la indemnización me duró, pues imagínate lo que me duró, ¿no? Nada y menos, ¿vale? Yo ya no tenía capacidad tampoco de ir a trabajar. De hecho, encontré algún trabajo, pero me duraban 2 días, ¿vale? Yo ya no tenía ni para pagar la hipoteca. Tenía en aquel tiempo un piso en propiedad, pero ya no tenía ni para pagar la hipoteca. Evidentemente yo ya tenía cartas de desahucio, etcétera, etcétera, ¿no? No tenía dinero, ¿vale? Acudí a mi familia para pedirles dinero y me lo negaban. De hecho, yo iba a casa de mis hermanos o iba a casa de mi madre, llamaba al timbre y es que ni me abrían la puerta, ¿vale? Es que ni me lo abrían, ¿vale? No querían saber nada de mí, ¿vale? Llegó un punto de que no tenía dinero, no tenía familia. De hecho, yo para poder comer y para poder seguir bebiendo tenía que entrar a supermercados a robar, ¿vale? Yo para poder fumar, yo no podía ir al estanco porque ya no tenía ni un duro. Yo para poder fumar tenía que ir recogiendo las colillas del suelo para poder fumar, ¿vale? Evidentemente en un estado anímico bajo cero, ¿no? En un estado anímico depresivo, ¿vale? Por un estado anímico depresivo provocado por mi situación, provocado por mi situación y provocado por mi consumo, ¿no? Hasta que un día no pude más y pedí ayuda a mi madre. Recuerdo que pedí ayuda a mi madre y me dijo mi madre, ¿quieres ayuda? Y yo, sí. En 2 horas estaba ya ingresado en un centro. Ya lo tenían todo mirado, ya lo tenían todo hablado, ¿vale? Luego con el tiempo, pues hablando con la familia, les dije, ¿por qué pasó esto? ¿O por qué actuasteis así? Y me dijeron, es que si no lo hacíamos así, no hubieras reaccionado. Si nosotros te hubiéramos dado dinero para que comieras o para pagarte la hipoteca, hubiera sido alargar esa situación insostenible. Y nosotros de alguna manera, con asesoramiento terapéutico también, porque al final las familias tampoco están enseñadas. No tienen un libro donde seguir esto. No hay un libro o no están enseñadas en todo esto. Con asesoramiento terapéutico, los terapeutas le dijeron hacerle amor duro. Y el amor duro fue darme la espalda, no darme un duro, no darme ni un duro,
y esperar que me hundiera en la miseria. Entonces, en ese momento, que yo ya me veía, ya tenía la sensación de que había tocado fondo, en ese momento pedí ayuda. Si no hubiera sido así, Luis, yo creo que no hubiera pedido Una ayuda, pregunta, o lo Jordi. hubiera alargado más. Para ti, que además de ser terapeuta hoy has pasado por esto, ¿qué fue más difícil y qué te motivó más a pedir ayuda? ¿El hecho de que te cerraran las puertas y no te dieran dinero y te dejaran en la calle? ¿O el llegar a pensar que tu familia no te quiere? Yo creo que fue la desesperación ya, Luis. Yo ya estaba desesperado. Desesperado, sin ganas de vivir, triste, hundido. Yo estaba hundido, ¿no? Yo entonces ya solamente tenía dos opciones. O hago algo con mi vida, o más vale que me muera. Porque para vivir así, ¿qué sentido tiene vivir así? Yo recuerdo a veces atravesar bueno, una calle con los coches circulando, digo, a ver si me atropella alguno. Es decir, al final estás en un nivel de desesperación que es que ya no quieres ni vivir. ¿Tú conoces en la clínica, aquí donde trabajas, donde trabajamos, que lo digo porque esto también quiero que lo sepa la gente que se ha intentado suicidar por el consumo? Sí, 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 sí. ¿Qué sientes cuando ahora mismo tenemos gente ingresada con intentos de suicidio por ser adictos sin tener ninguna otra patología? ¿Hasta qué punto puede llevar la adicción a ese estado? Mira, ganas de morirse, yo me atrevería a decir, bueno, no el 100%, ¿no? Pero quizás el 90% de los pacientes. Ganas de morirse, ¿eh? Intentar suicidarse, tú lo sabes, Luis, tenemos más de uno que lo han intentado y por suerte no lo han conseguido y están aquí haciendo una rehabilitación, están recuperándose y lo están poniendo todo de su parte para tirar para adelante. Con la ayuda nuestra, con la ayuda de sus compañeros, porque al final cuando están entre iguales también esto es un apoyo muy importante, ¿no? Es decir, la conciencia del grupo que decimos, ¿no? El sentir que perteneces a un grupo de recuperación. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y están tirando para adelante, pero sí, es decir, tú imagínate el nivel de desesperación, el cómo se tiene que encontrar uno, el cómo se tiene que sentir uno para llegar al punto de intentar suicidarse, ¿no? Al final las sustancias, todas son depresoras. Ya lo sabes, Luis, al final las sustancias son depresoras del sistema nervioso central, ¿no? Hay algunas que más que otras, pero sobre todo el alcohol y el cannabis, ¿no? Fíjate, el alcohol, ¿no? El alcohol que a veces uno puede pensar, Parece que es una que a veces uno puede droga pensar, poco dura. claro, el alcohol que es algo desinhibidor, algo que te hace ser más hablador o más social, ¿no? Pues al final es de las drogas más depresoras finalmente que se hay. convierte en un sedante. Que todas lo son, ¿eh? Que todas lo son de depresoras, ¿eh? Lo que pasa es que el alcohol y el cannabis son las drogas que están catalogadas como más depresoras, ¿vale? Es decir, te hacen estar en un estado depresivo, aunque a veces cuando uno las consume pues puede notar ese estado de desinhibición, de euforia, de sentirse bien. Luego todo esto te acaba pasando factura, ¿no? Te acaba pasando factura y tu estado anímico cae en Claro, porque picado. parece que hay la creencia de que hay drogas duras, drogas que son más complicadas, como es la cocaína o como es la heroína, y luego parece que hay el tipo de droga blanda, que es el alcohol, el cannabis, el tabaco incluso, que parecen drogas que están socialmente más aceptadas, y yo no sé si es también por un tema legal, porque es más fácil conseguirlas, o es que realmente esas sustancias menos duras, como lo llaman, realmente son sustancias complicadas que traen graves problemas de salud. Fíjate, a mí no me gusta hacer ese catálogo, ¿no? De decir, estas son duras, estas son blandas, ¿no? Pero si nos pusiéramos a catalogarlas, ¿no? Esta que catalogan como blanda, que sería el cannabis, ¿no? Para mí, ya te digo, que a mí no me gusta catalogarlas, pero para mí serían de las peores. Esto que se ve el fumar porros como algo
terapéutico, que no pasa nada. Para poder dormir, Yo- para no medicarse por la noche, para Claro. relajarse, me fumo un porrito para relajarme. Yo te lo digo por cómo he visto llegar a los pacientes que solamente consumen cannabis, mentalmente, con perdón de la expresión, son los que están más estropeados. ¿Vale? Es decir, al final los consumidores de cannabis, es que me he encontrado tantos que al final vienen aquí con brotes psicóticos, bipolaridades, esquizofrenias paranoides, y solo por el consumo de cannabis, ¿eh? Piensa que porque la gente te dice, es que es terapéutico. Bueno, sí, es verdad que el cannabis tiene una sustancia que es terapéutica. Lo que pasa es que cuando te lo estás fumando, te lo fumas todo, lo terapéutico y lo no terapéutico. Y el cannabis tiene más de 60 sustancias tóxicas. La más conocida es el THC, ¿no? Pero tiene más de 60 sustancias tóxicas, ¿no? Y aparte ahora con los cultivos de interiores, con todos los químicos que les tiran a la planta para que el cogollo sea más grande, para que la planta crezca antes, claro, todo esto va directamente al cerebro. Y si tú ya tienes un cerebro que está predispuesto a desarrollar, ya no la adicción, sino otro tipo de patologías mentales, ¿qué es lo que haces? Lo aceleras. Hay personas que tienen predisposición a desarrollar esquizofrenia Bueno, o pero bipolaridades. igual nunca lo hubieran desarrollado, ¿eh? Igual nunca la habían desarrollado. O A a lo veces, mejor... a veces la adicción destapa una enfermedad oculta, pero a veces la provoca. Correcto. Al final la adicción, bueno, el consumo, ¿vale? Lo que hace es acelerarlo todo esto. Porque siguiendo en si fue primero el huevo o la gallina, que es un poco donde estamos entrando, claro, yo pienso que hay mucha gente que no quiere ser adicta, que quiere otros diagnósticos. Porque creo que el hecho de aceptar que soy adicto significa tener que aceptar que voy a dejar de consumir. Porque yo soy hiperactivo, pero yo no quería ser adicto, yo quería ser TDAH. Porque ser TDAH significaba que podía seguir consumiendo, Claro. pero ser adicto implicaba el hecho de tener que dejar de consumir. Claro. Y cuando veo aquí pacientes con patología dual que han recaído y que vienen aquí por Estaríamos entrando recaídas... ya en otro, Bueno, pero... en otro campo, pero sí, sí, sí. Y hay personas que prefieren centrarse a lo mejor en la bipolaridad, porque de alguna manera si me centro en la bipolaridad, pues bueno, pues puedo consumir un poquito, ¿no? Claro. Pero no, ahí está nuestro trabajo también, ¿no? Yo prefería tener otra cosa. Claro, Yo no quería ser claro. adicto. Es que el adicto quiere consumir. Lo que pasa es que no puede o no debe. No debe de consumir, ¿no? Porque al final uno acaba viendo en el tratamiento, ¿no? Acaba viendo también lo que le conlleva el consumir, ¿no? Pero el adicto quiere consumir, ¿no? Y muchas veces caemos en ese autoengaño, cae el adicto en ese autoengaño, ¿no? No, es que lo mío, la adicción no es tanto, lo mío es lo otro. Ya, pero oye, cuando estamos hablando ya de patología dual, son dos enfermedades, porque es adicción por un lado y otro tipo de patología mental por otro lado. Son dos patologías que se retroalimentan. Es decir, si una persona que ya tiene diagnosticada bipolaridad, y me da igual, al final que fue antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Si fue primero la bipolaridad o fue primero la adicción. Al final ya me da igual, porque lo que tenemos es lo que hay, ¿vale? Entonces, cuando una persona tiene bipolaridad y consume, se va a descompensar. Al final, por mucha medicación que tomes, por mucho que te visite el mejor psiquiatra del mundo, da igual. Al final, el consumo interfiere en la medicación y te descompensa. Entonces, si te descompensas, volverás a consumir. Si consumes, te descompensas. Es decir, entramos, digásemos, Sí, en un círculo vicioso. En un círculo vicioso, ¿no? Es decir, hay que tratar las dos patologías por igual. Una vez han aparecido, hay que tratar las dos por igual. Porque, ¿qué significa, Jordi, para una madre aceptar que tiene un hijo adicto? Bueno, yo creo que nadie quiere tener un familiar enfermo, ¿vale? Al final, el aceptar de que tu hijo está enfermo, pues es complicado, es duro. Y ya es duro para el propio paciente hacerle ver, hacerle entender de que tiene una enfermedad, pues imagínate para un familiar, ¿no? ¿Quién quiere estar enfermo hoy en día? Yo creo que nadie, ¿no? Y esto es un problema al final, ¿no? Porque no acabamos aceptando de que tenemos una enfermedad y al no aceptar de que tienes una enfermedad, uno, pues muchas veces no piensa de que debe de hacer tratamiento o de que requiere un tratamiento esta enfermedad, ¿no? Y muchas veces prefieres pensar que tu hijo tiene otras cosas, que tu hijo está deprimido, que tu hijo ha pasado una mala época por la ruptura con esa pareja que era muy mala, ¿no? Y que todo le viene de ahí, ¿no? Pero el aceptar de que tu hijo es adicto es aceptar de que tu hijo está enfermo.
Y al final, bueno, eso es el trabajo que también hacemos nosotros en las terapias de familia. Las terapias de familia son muy importantes, bueno, primero para la familia para que pueda descargar, ¿no? Porque también el sufrimiento que tiene encima de tantos años, por algún lado lo tiene que canalizar ese sufrimiento, ¿no? Pero luego para que entienda también el familiar de que su hijo está enfermo, y que hay que actuar en base a esa enfermedad, ¿no? Porque al final esto es una enfermedad así, bueno, que se incluye a la familia, es sistémico, No ¿no? sufre el adicto solo, sufre a la familia también. Sufre la familia y a veces hay comportamientos que hay que corregir por parte de la familia, como aquello que estábamos comentando antes, ¿no? De el saber poner límites, el de decir no, ¿no? Es decir, la familia también tiene que evolucionar, la familia también tiene que aprender y entender que su hijo, su pareja, no es un degenerado, sino que al final es una persona que está enferma, ¿no? Porque si nos guiamos al final por los actos del adicto, uno podría llegar a pensar, con perdón de la expresión, es que es un cabronazo, es que es muy mala persona. Es que es complicado entender de que el adicto no lo hace ya por capricho, lo hace por necesidad. Claro, es ¿no? que es esa línea entre que el adicto empieza a consumir para pasarlo bien, pero sigue consumiendo para no pasarlo mal. A mí me lo explicó un psiquiatra hace mucho tiempo y me decía, de una manera muy simple, ¿eh? Me decía, el estado anímico de las personas, a lo mejor este sería el estado plano, ¿no? Y el adicto, ¿qué hace? Consumir para tener un colocón, ¿no? Cuando una persona consume, el estado anímico está aquí, cuando al final se genera dependencia. Y al final acaba consumiendo ya no para tener un colocón, sino para tener un estado más o menos plano, más o menos de estabilidad, ¿no? Al final estamos hablando ya no de algo que hace por ocio o porque quiere salir una noche a la discoteca y pasárselo bien, no, de una manera social, ya no se hace de esta manera, al final se hace ya por dependencia. Y eso es lo que cuesta muchas veces de entender, ¿no? De que al final se acaba haciendo por dependencia, ¿no? Porque hay una adicción, ¿no? Y dentro de esa dependencia, claro, en la escala de valores del adicto está primero consumir, por encima de todo. Claro, todo lo que esa persona hace en su vida. Y si para consumir tengo que robar, que pisotear a quien haga falta, que chantajear a quien haga falta, lo hago. Porque yo tengo esa necesidad. Es como si me dicen, no sé, es como el beber agua, por ejemplo. ¿Qué Beber agua es situaciones una te encuentras necesidad. tú, Jordi, de personas que han llegado a hacer los pacientes a los que tratas por conseguir una dosis? Bueno, estaríamos hablando desde robarle las joyas, de intentar empeñar todo lo que tenían en casa, amenazar a la madre para que le diera dinero, si no le daba dinero, encararse. Sé de pacientes que incluso se han llegado a pegar con los padres por conseguir dinero, ¿no? Que luego vienen aquí a terapia y ya desde otro lado empiezan a ver las cosas de otra manera, ¿no? Con el tratamiento, con las terapias, con la confrontación, luego el paciente empieza a ver las cosas de otra manera. Y luego les viene el sentimiento de culpa, que luego hay que trabajar con ellos el sentimiento de culpa, porque luego se arrepienten, luego se sienten mal, luego se sienten malas personas, ¿no? Y ese sentimiento de culpa provoca otro consumo, porque claro, al final la manera de no lidiar con las emociones, que es lo que el adicto aún no ha aprendido, es consumiendo droga. Es que ya le cuesta al familiar entender que esto es una enfermedad, ya le cuesta a la sociedad en sí, pero también le cuesta al paciente, ¿eh? También le cuesta mucho al paciente entender de que esto es una enfermedad, ¿vale? Y nosotros también tenemos que hacerle ver, hacerle entender al paciente de que esto es una enfermedad, ¿no? Como te decía antes, ¿no? Que entienda que no es un degenerado ni una mala persona, ¿no? Sino que es una persona que está enferma, que tiene unas necesidades y dentro de esas necesidades hace lo que haga falta. Cuando una madre no tiene para darle de comer a su bebé, pues si hace falta se va a un supermercado y roba para darle de comer a su bebé, ¿no? Al final hay una necesidad ahí también, ¿no? ¿Qué lo hace? ¿Porque es mala persona? Pues no, porque tiene una necesidad, le tiene que dar de comer a su bebé, ¿no? Bueno, es una comparación, ¿no? Pero es para que se entienda, ¿no? Es para que se entienda un poquito, ¿no? Que al final no se hace ni por vicio, ni por porque no tiene fuerza de voluntad, sino que se hace por necesidad, al final.
¿Qué es lo que pasa cuando una persona empieza a beber alcohol o consume cocaína? Pues al final hay un refuerzo positivo, ¿no? Es decir, tú consumes y hay un refuerzo positivo, ¿no? Es decir, tú bebes y eres capaz, bueno, comentaba antes, ¿no? Eres capaz de desinhibirte, eres capaz de hablar más, ¿no? Te notas fuerte, te notas seguro, pierdes todas las inseguridades que puedas en un momento dado llegar a tener. Pero claro, eso es peligroso, ¿no? Al final recibir ese refuerzo positivo, porque eso es lo que te hace es, lo que te provoca es, o lo que aprende tu cerebro es, voy a volver a consumir, ¿no? Voy a volver a consumir porque he probado algo que suple todas mis carencias, ¿no? Es decir, si yo soy una persona con muchas inseguridades, con baja autoestima, consumo cocaína y soy aquí el rey del mambo, ¿no? De alguna manera, dice, ostras, pues he encontrado lo que es, he encontrado lo mío, ¿no? He encontrado lo mío, algo que me hace ser como yo quiero ser, ¿no? En lugar de, oye, tengo una serie de carencias, tengo una serie de inseguridades, tengo baja autoestima, oye, pues voy a trabajarlo, ¿no? Pero voy a trabajarlo desde otro lado, ¿no? Voy a trabajarlo desde la parte a lo mejor psicológica, ¿no? O desde otro tipo de ayuda, ¿no? Pero no desde esta ayuda que al final lo que acabo generando es una dependencia con el paso del tiempo, ¿no? Porque al final cuando estábamos hablando antes de cómo se Claro, desarrolla una porque el adicción... cerebro entiende ese refuerzo natural de que consume drogas, ese refuerzo que le provoca, los neurocientíficos a esto le llaman refuerzo porque es una conducta que refuerza esa, premia esa conducta. Entonces el cerebro recuerda cuál es esa sustancia y lo que dice él es muy importante. No solo es la liberación de dopamina que produce, sino cómo eso se lleva luego se extrapola a la realidad. Seguridad en uno mismo, la baja autoestima desaparece, una persona se vuelve más desinhibida, más echado para adelante, es capaz de ligar, de entrarle a una chica o a un chico, es capaz de estudiar más horas también, de ponerse a trabajar más horas, de aguantar más, de rendir más. Es decir, a veces las sustancias acaban trayendo esto que en un principio parecen ventajas, pero que luego pueden ser consecuencias que no se puedan detener a veces. Claro, y todo es un aprendizaje, ¿no? Al final yo aprendo que con esa sustancia pues soy capaz, como tú bien decías, ¿no? Soy capaz de ligar, de ser desinhibido, mi autoestima cambia, ¿no? De alguna manera estoy seguro de mí mismo, ¿no? Y al final pues es un aprendizaje y aprendo que con eso, ¿no? Soy de otra manera, ¿no? Y luego donde actúa en el sistema de recompensa y placer, ¿no? Y Jordi, una cosa. Mira, a mí hay una cosa que me apasiona porque la veo en mi proceso personal, ¿no? Y es cómo se transforma la mentalidad de un adicto. Porque para mí, y es mi experiencia, pero ponerme en tratamiento para mí es una escuela de vida. Porque yo la mentalidad que tuve que desarrollar para superar esta maldita enfermedad, porque es una situación muy jodida en la que viví, claro, allí yo he sentado unas bases psicológicas, unas creencias, una manera de ser, de actuar, de responder ante las situaciones de conflicto, que yo he ido repitiendo esa ecuación en mi vida y cualquier cosa que quiero hacer ahora en mi vida, yo solo tengo que repetir la ecuación de cómo superé, de cómo me recuperé, ¿no? Cómo superé mi adicción a la droga. Entonces, tú lo ves aquí, tú ves personas que llegan muy mal, personas que son muy inteligentes y que construyen vidas que realmente son espectaculares. Y me gustaría un poco que explicaras el porqué de esa transformación, es decir, qué se pone en duda y qué se cuestiona en el tratamiento para que una persona no solo deje de consumir drogas, sino que construya vidas como bueno, y a veces te preguntan, ¿cuánto dura el tratamiento? Yo les digo, toda la vida. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Claro, y a veces se ponen del revés cuando les digo toda la vida, ¿no? Vas a estar toda la vida sin drogarte. Sí, sí, sí. A ver, evidentemente que cuando una persona llega a un centro de ingreso, bueno, pues estaríamos en una fase de desintoxicación / deshabituación, ¿vale? Empezar a eliminar el tóxico del cuerpo y empezar a desaprender todo lo que he ido aprendiendo durante tantos años, ¿no? Pero nosotros siempre lo que intentamos es que desde el punto de que se pongan el foco en ellos, ¿vale? Desde que se observen, desde que hagan autocrítica, que
que pueden hacer un crecimiento personal, ¿no? Y es ahí donde yo digo que el tratamiento es para toda la vida, ¿no? Porque el crecimiento personal, ¿vale? Siempre desde la autocrítica, ¿no? Es para toda la vida, ¿vale? Al final en un tratamiento de adicciones, ¿vale? Que yo luego, yo muchas veces pienso, ¿no? De que al final un tratamiento de esto ya no solamente a las personas que tienen adicción, ¿no? Yo creo que a cualquier persona le puede ir bien, porque por una parte sí que está esa desintoxicación / deshabituación que decimos, pero luego está el cambiar actitudes. Yo creo que esto es muy importante, ¿eh? Cuando digo cambiar actitudes estoy hablando de empezar a trabajar la impulsividad, ser menos impulsivo, el ser más empático con las personas, el ser más asertivo, ¿no? Es decir, el empezar a mejorar la comunicación con las personas, el empezar a ser constante, ¿no? El empezar a ser responsable también, ¿no? El trabajar las habilidades sociales, el trabajar las habilidades comunicativas también, ¿no? Es decir, en definitiva sería un poquito empezar a ser otra persona. Todo eso se consigue siempre desde el análisis de uno mismo, ¿no? Lo que te decía antes, ¿no? El que se pongan el foco en ellos mismos, ¿no? El que aprendan a observarse, a analizarse, a corregir. Y a veces nos equivocamos, ¿eh? A veces el paciente actúa con esa impulsividad o suelta una mala respuesta a un compañero o tiene una llamada con un familiar y le habla mal al familiar. Y luego todo esto lo trasladamos a terapia para poder trabajarlo con el paciente también, ¿no? Para que de alguna manera también haga... Claro, cuando una persona lleva tanto tiempo funcionando de una manera, es muy difícil que cambie de la noche a la mañana. Entonces, cuando están aquí, les siguen saliendo esas actitudes, ¿no? Pero como te decía hace un momento, ¿no? Luego todo esto lo observamos, lo trasladamos a terapia y lo trabajamos con el paciente también para que él todos estos aspectos los siga corrigiendo, los siga mejorando, ¿no? Y que al final, con el tiempo, vaya mejorando y pueda hacer ese crecimiento personal, que al final es muy necesario también. Y una pregunta, Jordi, porque yo estoy viendo ahora mucha gente en las redes sociales que del mensaje del tipo te drogas porque te da la gana o no tienes una vida mejor porque eres un mediocre o porque no eres suficiente o porque... No, es decir, como que el que no deja de drogarse, como que el que no consigue algo en su vida, lo hace, está ahí porque le da la gana, ¿no? Y yo cuando veo este tipo de, voy a llamarlo de coaches, de coach que se dedican, ¿no? Este tipo de personas de no eres millonario porque no te da la gana, estás gordo porque te da la gana, te drogas porque te da la gana. Yo cuanto más veo a ese perfil de personas, de profesionales, por decirlo de alguna manera, más me da por estudiar medicina. Porque pienso, joder, ¿cómo va a estar el mundo dentro de 10 años si la sociedad hace caso de estos mensajes? Porque yo creo que la impotencia que siente un adicto cuando se quiere recuperar y no puede y tiene a un tío loco delante que le está diciendo que se droga porque le da la gana, claro, y yo pienso, hostia, pero Luis, yo creo que todo esto... esa incapacidad, ese querer dejar de consumir y no poder, el decidir no voy a volver a utilizar una sustancia, comprometerme con ello y cagarla, para mí ese es el punto de enfermedad que le da importancia a que nosotros estemos hoy aquí, porque yo creo que hay una línea muy grande que nos separa de este estilo, ¿no? Y para mí el adicto no es alguien que no quiere, sino que es alguien que no puede. Y me gustaría... Bueno, que muchas veces no puedes sin ayuda, ¿no? Al Correcto, porque, sin ayuda, a esto me refiero. Sí, porque estás como en un callejón sin salida, ¿no? O metido en ese pozo, ¿no? Que te es muy difícil de salir de ahí si no hay alguien que te tira una cuerda, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque hay muchas personas que quieren salir, ¿eh? Hay muchas personas que quieren salir, pero a veces no saben cómo hacerlo para salir. Yo he conocido muchas personas así, ¿no? Y al final lo que tienes que hacer es guiarlos, orientarlos, darles apoyo, ¿no? Terapéutico, psicológico, psiquiátrico, es decir, al final darle la ayuda que necesita. Pero bueno, al final lo que me comentabas esto de estas personas, de redes sociales, que salen en redes sociales que te dicen no lo haces porque no quieres, si tú quieres puedes y todo eso. Bueno, yo creo que al final también hay mucho desconocimiento, ¿no? con la adicción, ¿no? Aunque cada vez hay más,
y con las nuevas tecnologías cada vez van a haber más adicciones, ¿no? Sigue habiendo mucho desconocimiento, ¿no? Bueno, Hay una parte de tampoco voluntad, hay una parte de voluntad que está clara, pero hay una parte de voluntad, pero de impedimento también. Sí, sí. Y con estas personas, al final, bueno, tampoco hay que satanizarlas. No, pero yo lo digo porque incluso puede haber gente enferma, escondida en una cama, depresiva, esnifando rayas de coca, como me pasaba a mí, ¿no? Que estaba agarrado, que no podía salir de la cama, y pensando que realmente está en esa situación porque quiere. Y como decía antes Sabina, ¿no? Encima que eres un desgraciado porque tienes una enfermedad que tienes, que no has elegido, que no quieres, y encima tienes que justificarla porque no está socialmente aceptada, encima, tío, tienes que escuchar que estás ahí porque te da la gana. Yo me he encontrado familiares que lo han aprendido con el tiempo, ¿eh? Yo me he encontrado familiares que nos han traído aquí un paciente y no es el primer centro que vienen, a lo mejor es el segundo o el tercer centro, y les ha hecho falta, pues bueno, aquello que digo yo a veces el ensayo-error, ¿no? Es decir, cuando ya fueron al primer centro les decían a la familia que esto es una enfermedad y que tienen que actuar así, 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 y no lo querían hacer, ¿no? Porque no lo aceptaban o no lo entendían, ¿no? Y luego con el paso del tiempo, ¿no? A base de ver que su familiar sigue recayendo, que su hijo o su pareja sigue recayendo, ellos también aprenden, ¿no? Por eso te digo, ¿no? Que al final es como un ensayo-error, ¿no? Como, bueno, evolución. Y luego te vienen aquí y te dicen, es que si lo hubiera hecho antes, Jordi, es que si hubiera hecho antes caso de los profesionales, no hubiéramos llegado a este punto. Digo, bueno, es al final lo que tú has necesitado, un poquito para intentar aliviarlos un poquito, ¿no? De ese sentimiento de culpa que tienen ellos también, ¿no? Por no haber reaccionado antes, haberlo hecho yo antes, creo que ¿no? para esto... Digo, bueno, todo es un aprendizaje y quizás necesitabais estos dos procesos anteriores, ¿no? O este proceso anterior para llegar a este punto, ¿no? Es como cuando se dice que la recaída está contemplada en el tratamiento, en el paciente en este caso, ¿no? Hombre, no es lo ideal que un paciente recaiga, ¿no? Pero hay pacientes que a veces necesitan pegársela para que se den cuenta que a su manera no funciona, ¿no? Que al final, cuando uno hace tratamiento, no puede ser de esto lo cojo, pero esto que me dices no lo cojo, ¿no? Lo voy a hacer un poquito a mi manera. No, no, no. Y hay pacientes que a veces necesitan pegársela porque quieren hacerlo a su manera y a veces cuando se la pegan se dan cuenta, luego vuelven y se toman el tratamiento de otra manera, ¿no? Lo cogen con otra actitud, ¿no? Y vienen y te dicen, ahora sí que os voy a hacer caso. Hasta que coges el camino rápido, buscas a alguien que se haya recuperado, bien recuperado, y dices, oye, ¿tú qué has hecho? Cuéntame qué has hecho, pues voy a hacer lo mismo que tú. Claro. Porque al final, a mí lo que me hizo decir, vale, yo ya voy a coger el helicóptero rápido y voy a ir a la recuperación y no voy a volver a recaer, es escuchar historias como estas de personas que se habían recuperado y que además dedicaban su vida a ayudar a otras personas. Y esto fue, oye, sí, vale, están los psicólogos, están los médicos, está el psiquiatra, está el educador social, que me ayudan, que me apoya, que tal, pero que es terapeuta, que se dedica a esto, que se ha recuperado y que estaba drogándose en la puerta de los hospitales y hoy está aquí, oye, ven, dime qué has hecho y yo voy a hacer lo mismo. También tengo que decir que el fondo es muy relativo, ¿eh? Es decir, cada persona tiene un fondo diferente. Yo he conocido personas que han llegado 3 o 4 veces tarde al trabajo, ¿vale? Por culpa de haber estado la noche anterior consumiendo, y ya tienen la sensación de que han tocado fondo, ¿eh? A lo mejor llegando 3 o 4 veces tarde al trabajo. Y hay otras personas que necesitan perder la familia, que el hijo no le hable, que lo metan en el calabozo, acabar teniendo problemas judiciales, accidentes de tráfico, o accidentes de que es tráfico, algo que quiero nombrar, o perder la empresa. Es decir, hay personas que para tocar fondo necesitan perder muchas otras cosas, ¿no? No el hecho de que llego 3 o 4 veces tarde al trabajo, aunque las he conocido, ¿eh? También, ¿no? Por eso te digo que el fondo es muy relativo, ¿no? El fondo es muy de cada persona, ¿no? Es tener la sensación de que algo tengo que hacer con mi vida, de que tengo que hacer un cambio con mi vida, de que sí, más bajo ya no puedo caer. Pero tú estás ahora aquí en este podcast, te va a escuchar un montón de gente y si te pregunto, Jordi, ¿en qué momento una familia tiene que pedir ayuda? ¿Qué le dices? En cuanto vean que el familiar ya se le está yendo de las manos. Vale, ¿y cómo lo miden?
¿Cuál es que es un medidor? Porque la gente que nos escucha no trabaja aquí. La gente que nos escucha nos va a decir que tengo que esperar a que tenga un accidente de tráfico, a que su novia la deje, a que pierda el trabajo, a que me pida dinero, me dé cuenta que no llegue a final de mes. ¿En qué punto tengo que pedir ayuda y valorar si hay un problema o no? Yo creo que cuando la familia empieza a ser consciente de que, en este caso, pues su hijo, ¿no? O su pareja, pues tiene un problema, ¿no? En el momento que ellos lo ven, ellos se dan cuenta, en ese momento tienen que empezar a pedir ayuda ya, no esperar más. Luego ya nosotros como profesionales ya valoraremos, ¿no? Si está en el punto de cambio, ¿no? Si está ya preparado para ingresar o hay que probar otros métodos antes de ingresar, ya lo valoraríamos, ¿no? Pero que en el momento que la familia ve que tiene un problema, que pidan ayuda desde el minuto 1, ya, en el momento que lo vean. Bueno, Jordi, muchas gracias por acompañarnos en este podcast Gracias y por a ti, dar Luis. voz a lo que muchas familias y personas adictas están sufriendo en silencio. Y acordaros que cada 15 días sacamos un episodio nuevo el lunes a las 3 de la tarde y que nos podéis enviar las dudas que tengáis y los temas que queráis que tratemos. Y así podremos hablar de ello en los próximos podcasts. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.